La investigación de nosotras trata sobre el fraude empresarial. Las investigadoras somos Lady Lorena Acevedo Aguirre y Yurley Ocampo Espina. Introducción. El fraude empresarial es aquel en el cual una persona, institución o entidad procede de manera ilegal según los parámetros establecidos con el fin de obtener algún beneficio económico o político. Debido a que esta es un problema que puede perjudicar a cualquier empresa, ya sea pública o privada, vemos la necesidad o el interés de investigar sobre este tema durante este tema de fraude en los últimos 6 años. Algunos tipos de fraude son la malversación de activos, que este es el robo de efectivo, suministro de inventarios, entre otros. También está el descamado o el skimming, que este consiste en que una persona que es vendedora no registra un producto vendido, sino que se queda con la plata de este. Otro es el fraude por reembolso de gastos, que estos son los pagos inflados. Es decir, las personas que se deben trasladar a un lugar, estas dicen que se gastaron más plata de la que realmente se gastaron. Otro son los fraudes de estados financieros, en donde inflan los balances generales y los estados de resultados. También están la presentación de información falsa, el soborno y la evasión de impuestos. Justificación. Los motivos que nos impulsaron a investigar sobre los riesgos de fraude que se presentan en las empresas se centran en la profunda preocupación que tienen los empresarios al ver que cada día más se vienen presentando estos fraudes en las empresas. Debido a este evento es que nuestra compañera y yo vemos la pertinente realizar esta investigación para entender por qué, siendo una problemática de años, cada día crece mucho más el porcentaje de fraude en las empresas, aunque se implementen técnicas y mecanismos para contrarrestar este delito financiero, todavía sigue siendo muy débil. La idea de la investigación es mitigar el fraude empresarial en Colombia, y por esta razón nos resulta de vital importancia profundizar en las posibles causas y en los métodos de control que se deben implementar para minimizarlos y prevenirlos. El estado del arte. Quisimos resaltar estas 6 investigaciones, ya que fueron de gran apoyo durante nuestra investigación. Estas son: La empresa ante la corrupción, autor Antonio Argandoña. Fraudes corporativos y apropiación de la riqueza, autor Antonio David Cantani. Fraudes e irregularidades en la actividad financiera. En estas 3 investigaciones se habla que la corrupción lleva siglos en el mundo, que es un tema muy difícil de acabar de raíz, que a medida que ha evolucionado el mundo y las empresas, también ha evolucionado la corrupción. Cada vez se hace más presente en las sociedades, a nivel nacional y a nivel mundial, en las empresas públicas como privadas. Igualmente se han tomado medidas a través del tiempo para combatirla, pero aunque se combate, esta no se erradica de raíz, trayendo grandes consecuencias a nivel empresarial, social y mundial. Es por eso que debemos ser conscientes de la profundidad del problema y tomar medidas de seguridad para combatirla y erradicarla. Los otros 3 son El triángulo del fraude, autor Walter López Moreno y José Sánchez Río. El otro es La ética y los controles en las empresas, autor Julio Fernández y Sandino Fernández. La ética en la alta gerencia orientada al desarrollo de una cultura empresarial, autor Elkin Leonardo Burgos Suárez. En estas 3 se enfatiza más en la importancia de la ética, culturizar a las personas para que no incurran en fraude. En el triángulo del fraude se evidenció de que no solamente el fraude lo cometen las altas directivas, sino que también en todas las personas que son involucradas en una empresa. Es por eso de vital importancia implementar controles
controles como auditoría forense, control interno y externo, entre otros, para evitar esto. Es importante de que la persona, o sea, desde el gerente, se dé el ejemplo de que la ética profesional es muy importante y debemos querer nuestra empresa como si fuera nuestra casa y cuidarla por lo mismo. El problema de la investigación. Esta investigación proporciona información, datos y resultados que ayudarán a tomar mejores decisiones para lograr reducir la probabilidad de fraude. Proporciona herramientas eficaces para la prevención y detección de actos fraudulentos. Aunque las técnicas de prevención de fraude no garantizan que éste no se cometa en su totalidad, pero sí minimiza mucho el riesgo en las empresas. Pregunta de investigación. ¿Cuál es el impacto del fraude empresarial sobre el crecimiento económico del país? Con esta pregunta queremos indagar cómo el fraude impacta de manera negativa o positiva la economía de un país, ya que a raíz de estos problemas, muchos de los componentes del crecimiento de la economía se afectan, como la inversión nacional y la inversión extranjera, la inflación, la tasa de desempleo, la calidad de vida de los ciudadanos y la escasez de los recursos para la inversión en infraestructura, educación, salud, etc. Hipótesis. Al inicio de la investigación tuvimos dos hipótesis, la hipótesis alterna, que es comprobar si el fraude empresarial impacta de forma negativa el crecimiento económico del país y comprobar si el fraude empresarial impacta de forma positiva el crecimiento económico del país, que sería la hipótesis nula. Al finalizar la investigación, se comprueba la hipótesis alterna, de acuerdo a las dos variables que analizamos, que fue el crecimiento anual del PIB, donde vemos que el crecimiento no fue continuo, llegando hasta el año 2015 a tener el 3,8% de crecimiento. Y la otra variable que analizamos fueron los casos más importantes que se presentaron en los últimos años en Colombia en las siguientes empresas: Caprecon, Transmilenio Calle 26, Doble Calzada Bogotá Girardot, Comeva, Agroingreso Seguro y Salucop EPS. La metodología. Diseño de investigación. La metodología utilizada por nosotros es una investigación no experimental de diseño longitudinal que se centra en estudiar cómo evoluciona o cambia el crecimiento del país con relación a las dos variables. Por medio de las fuentes secundarias se recolecta la información para correlacionar las variables y determinar si los fraudes afectan de forma positiva o negativa el crecimiento del país. El diseño metodológico que nosotros usamos fue el tipo de diseño cuantitativo, con un método estadístico en el cual utilizamos el Producto Interno Bruto y algunos casos de fraude. Es una investigación descriptiva, ya que en esta lo que se busca es indagar las características del objeto de investigación. Los elementos son tipo de investigación, que es una investigación no experimental. Esto quiere decir de que no depende de nosotros conseguir las variables, sino que estas ya están establecidas en una entidad, como lo es el Producto Interno Bruto en el Banco de la República. Es con diseño longitudinal, este estudia la relación entre dos variables. Las técnicas de recolección y procesamiento de datos, se recolecta la información mediante fuentes secundarias. Estas son textos, revistas, documentos o prensa, la última fue la usada por nosotros o utilizada. Después de tener esta información, lo que se hizo fue correlacionar el Producto Interno Bruto y los casos de fraude de los últimos 6 años.
Resultados. Estos delitos de fraude no solo generan un impacto negativo para las empresas, también generan un impacto negativo para la economía del país, como lo podemos ver en la siguiente gráfica, donde relacionamos algunos casos importantes de fraude cometidos en las entidades públicas de Colombia y su relación con el PIB en estos años. Bueno, en este caso vemos dos que son cometidos por la misma entidad, que son el Grupo Nule con la doble calzada Bogotá-Girardot y el Transmilenio calle 26. En este caso de fraude se vio que desde el inicio del contrato hubo fraude, ya que el alcalde de ese entonces y la IDU ayudaron al Grupo Nule a ganar esta licitación. Y el proceso entró a investigación al incumplimiento de esta entidad con el retraso de la troncal del Transmilenio calle 26. Otros dos casos que mencionamos acá en la gráfica son el caso de Capricorn y Comeva. Son casos de fraude cometidos en el sector salud. En el caso de Comeva, el valor de fraude fue de 3.411 millones y dio inicio en el año 2001, en donde los implicados fueron los directivos de la empresa. Estos directivos adulteraban los balances contables para poder quedarse con un dinero para ellos. El tipo de fraude que se presentó en este caso fue malversación de activos y fraude en los estados financieros. La entidad investigadora fue la Fiscalía General de la Nación. El otro caso es el de Comeva, el de Capricorn, en donde Capricorn contrató a dos cooperativas para que contratara al personal de la empresa. Estas dos cooperativas se les hizo un contrato por 238.155 millones y al cual se le hacían adiciones años posteriores para poder entregarles mucho más dinero. Cuando se inició la investigación en el año 2002, estas empresas se declararon en quiebra con el fin de no pagarles la liquidación a los empleados, ni prima ni cesantías, y poderse también quedar con esa plata. Asimismo también robaron a los empleados, ya que los empleados hacían ahorros voluntarios para obtener intereses sobre esos ahorros y también para obtener créditos por tener este ahorro ahí programado. Igualmente tampoco le entregaron esta plata a los empleados. El tipo de fraude que se presentó acá en Capricorn fue la malversación de activos y corrupción. Este fraude fue investigado por la firma MacGregor, quien hizo la auditoría forense. Ellos fueron contratados por una gerente nueva que entró a la organización y quiso contratarlos para que revisara que todo estuviera transparentemente antes de ella entrar al cargo. Desde entonces este delito se dio a la luz pública, pero hasta el momento nadie ha sido investigado por el tema. Dentro de los otros casos está el agroingreso seguro. El de agroingreso seguro fue un proyecto para apalancar al sector agrario en cuanto a enfrentar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ya que este sector es muy fuerte a nivel internacional porque recibe grandes recursos del Estado y por eso pueden ser tan competitivos a nivel internacional y a nivel nacional. Es por eso que nace la idea de agroingreso seguro, pero pues desafortunadamente también este proyecto se vio afectado por el fraude como tal por parte de los involucrados, que son el Ministerio de Agricultura, el ICA y FINAGRO. Volviendo al tema del Grupo Nule, de la línea Bogotá-Girardot, esta concesión empezó en el 2004
Se debió haber entregado en el 2009, pero realmente se entregó en el 2014 con 5 años de retraso. Este tema hizo que la Contraloría condene a José Soto, exgerente del INCO, concesionario Sociedad Concesión Autopista Bogotá, Girardot S.A., Consorcio de Interventos. La Contraloría falló con una sanción de 8.924 millones por irregularidades en la construcción para construir la doble calzada. El otro caso es el de Salucop EPS. Carlos Palacino fue el fundador de esta empresa de salud, pero a medida del tiempo este incurrió en fraude, por lo tanto fue investigado y se condenó por la Contraloría, o más bien se sancionó a Palacino y a 14 directivos a devolver 1.4 billones al ser desviados entre 2002 y 2010. Otros involucrados fueron contadores, revisores fiscales, funcionarios públicos, políticos, congresistas, asesores y abogados, por fraudes de estados financieros, malversación de activos y presentación de información falsa. Palacino incurrió en el fraude también de enriquecimiento ilícito. Según el fallo, se desvió 1.05 billones en construir, ampliar, dotar sus clínicas y hospitales, dejando a IPS y a clínicas en quiebra. La Procuraduría sancionó en el 2013 a Palacino y más de 11 directivos a una inhabilitación de 18 años y a pagar 56 millones. En base a estos casos de fraude cometidos en las entidades públicas de Colombia y con relación al PIB durante estos años 2010 y 2015, vemos que el PIB del 2011 tuvo un crecimiento del 6.59 y para el año 2015 tuvo una desaceleración y quedando en el 3.08. Esto posiblemente se da en que, como los casos de fraudes fueron desde el 2002 y aún están en proceso, quiere decir de que tal vez la acumulación de estos hacen de que el Producto Interno Bruto se vea perjudicado en el año 2015 hasta bajarse a un 3.08%. Discusión de resultados. En la discusión de resultados se pudo concluir por medio de los hallazgos que se prueba la hipótesis que habíamos dicho anteriormente, que el crecimiento del país sí se ve afectado de forma negativa a causa de los fraudes. Cabe resaltar que estos delitos no impactan negativamente de inmediato a la economía del país. Estos impactan cuando en el año se presentan casos sucesivos de fraudes, lo que hace que la economía no pueda tener un crecimiento continuo. A su vez se logra alcanzar los objetivos propuestos, ya que se caracterizaron los factores que son concurrentes en las acciones de las personas para incurrir en el fraude. El segundo objetivo no se logró alcanzar en su totalidad por inconvenientes que tuvimos nosotros al recoger la información en cuanto a los fallos que se presentaron, ya que las entidades que manejan esta información fueron un poco cerradas para suministrarla. Sin embargo, se pudo realizar una correlación del crecimiento del país y los casos de fraudes que expusimos anteriormente, donde se puede decir que estas dos variables nos evidencian el desaceleramiento de la economía por causa de los fraudes en gran parte. Conclusiones. El fraude en las empresas es cometido por alguno de sus colaboradores. Igualmente se pudo concluir que ninguna área de la empresa se salva de este delito. Este delito se puede presentar tanto a nivel gerencial como hasta un operativo de la organización también lo puede realizar. Es por esta razón que es indispensable conocer el comportamiento, las actitudes, los valores y la ética profesional de los empleados y asimismo estarlos capacitando para que estos no incurran en ningún fraude.
De igual forma, también al momento de contratarlos en la organización es muy importante hacer una investigación no solo de los antecedentes de él, sino también de la familia como tal, para determinar si existe algún riesgo de que presenten indicios hacia el fraude. Pudimos concluir que el crecimiento del país sí se ve afectado, tanto a mediano y a largo plazo, en los casos de frecuentes de fraude, ya que esto afecta a la economía a nivel nacional y a nivel mundial. Las recomendaciones para las próximas investigaciones es tener mayor apoyo en entidades como la DIAN, Contraloría General de la Nación, Procuraduría, Fiscalía, para futuras investigaciones, ya que para nuestro caso no fue posible tener acceso a esa información por parte de estas entidades. Otra es brindar a un segmento de empresas un apoyo donde se hable cómo prevenir el fraude, es decir, implementar métodos para prevenir, controlar y detectar fraudes en una empresa. Muchísimas gracias.